La gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo, hermano, y contigo, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Yo soy el siervo de Dios, Francisco Cruz, y te doy la bienvenida por este medio a la Iglesia del Buen Pastor, el Evangelio de la Gracia. Hoy te quiero compartir un maravilloso estudio bíblico que lleva por nombre La que salva es la obediencia al Señor Jesús. Reina Valera, 1909. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Muchos están obedeciendo mandamientos y doctrinas de hombres y no mandamientos y doctrinas del Señor Jesús. En muchas congregaciones hay mandamientos de hombres. En muchas congregaciones hay mandamientos del Señor Jesús y mandamientos de hombres. Están mezclados estas dos cosas. Y muchas personas van en pos de estos mandamientos de hombres, doctrinas de hombres o doctrinas mezclados con doctrinas de Cristo. Vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que hay que hacer la voluntad del Padre, obedeciendo los mandamientos del Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, también le dicen Señor al Señor Jesús, pero esas iglesias no entrarán al cielo, aunque echen fuera demonios, aunque hayan señales y milagros en el nombre de Jesús. No entrarán al cielo, ¿por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es hacer esto. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Hacer la voluntad del Padre es obedecer los mandamientos del Señor Jesús. No es obedecer los mandamientos de los hombres, no es obedecer las doctrinas de hombres, sino los mandamientos y doctrinas del Señor Jesús. También como dice aquí en San Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para que nosotros seamos verdaderamente discípulos de Cristo, debemos de identificarnos en obedecer, en permanecer en las palabras de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en los mandamientos de Cristo. Ya que si hay congregaciones donde no están perseverando en los mandamientos de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en las doctrinas de Cristo, pues ellos mismos se identifican que no son verdaderos discípulos. Pero los que perseveran, los que obedecen los mandamientos de Cristo, sí son verdaderos discípulos y conocen la verdad, y la verdad los ha libertado. También vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. El Señor Jesús está muy claro en hablar aquí, que es necesario guardar, obedecer la palabra de Cristo, no las palabras de hombres. También aquí, en el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos dicen que aman a Jesús, muchos dicen que tienen a Jesús, pero tienen a un lado los mandamientos de Jesús.
no quieren obedecer los mandamientos de Jesús, prefieren obedecer los mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. También el versículo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí el Señor Jesús identifica a aquellos que aman a Jesús. ¿Y cómo se identifican los que aman a Jesús? Que guardan los mandamientos del Señor Jesús. Y también el Padre se alegra en que guarden los mandamientos del Hijo. Versículos 23 al 24 del Evangelio de Juan 14. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Claramente el que ama a Cristo tiene que guardar las palabras de Cristo, los mandamientos de Cristo, no los mandamientos de hombres que solamente obran perdición. El Señor Jesús dejó mandamientos y doctrinas a sus apóstoles antes de subir al cielo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndolos por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aquí vemos que Cristo claramente les dejó la enseñanza a sus apóstoles, les dejó las doctrinas a sus apóstoles, les dejó mandamientos a sus apóstoles. Y estos mandamientos que dejó Cristo a sus apóstoles son los mandamientos que debían ser predicados, enseñados en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las iglesias. Es por eso que Cristo anduvo 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, enseñándoles los mandamientos, la doctrina, para que así los apóstoles pudieran predicar mandamientos, doctrinas, no de hombres, sino la de nuestro Señor Jesús. También el capítulo 28 de Mateo, versículo 20 lo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo también confirma que Cristo dejó mandamientos. Cristo dejó mandamientos que deben ser predicados y enseñados y obedecidos hasta el día de su venida. Hay que enseñar una misma cosa, que sea la misma doctrina que predicaron los apóstoles. Hoy en día no enseñan la misma cosa. Hoy en día hay muchas doctrinas de hombres en las iglesias. Hay muchos mandamientos de hombres. Y no es una misma cosa que enseñaron los apóstoles. Es decir, no es la misma doctrina que enseñaron, que predicaron los apóstoles, sino otras cosas. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que todos hablemos una misma cosa. Nada de que otros hablando doctrinas de Cristo, otros hablando doctrinas y mandamientos de hombres. No, el Espíritu Santo quiere que todos hablemos una misma cosa y no otra cosa. Vamos a ver también 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no asienta a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Aquí claramente, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que en una iglesia se enseña otra cosa, y no son las enseñanzas de Cristo, y no son las doctrinas de Cristo, pues en esa iglesia no hay verdad, no está la verdad allí. No está la verdad allí. ¿Por qué? Porque no se está predicando la verdad. Allí tienen la verdad por ganancia nada más. Sí, es por eso que hablan otra cosa. Poderoso es el Señor. Vamos también a ver a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, el que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio, del que habéis recibido sea anatema. Toda persona que predica otro evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero abarca todas las enseñanzas, todas las doctrinas y mandamientos de Cristo. De manera que los que están predicando otro evangelio, lo que han hecho es pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, le han agregado, le han quitado palabras, le han agregado palabras. Entonces toda persona que anuncia otro evangelio es anatema. Anatema significa maldito. Incluso si un ángel viene anunciando otro evangelio distinto al evangelio que anunciaron los apóstoles, ese ángel también sea maldito. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. También vamos a ver Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hoy en día muchos viven predicando tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Aquí dice conforme a los elementos del mundo. La versión 60 dice conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos es mandamientos. Sí, es decir, muchos viven predicando tradiciones de hombres, mandamientos del mundo. Mandamientos que dieron los hombres, mandamientos que dieron los hombres del mundo y no mandamientos que dio Cristo. Porque así está en las iglesias, casi la mayoría. Hay pocas donde se anuncian, ¿verdad?, lo que son los mandamientos de Cristo, la doctrina de Cristo. Pero en muchas iglesias están llenos de mandamientos de hombres, de hombres mundanos, ¿sí? Y no son mandamientos de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí, y ahora del Espíritu Santo, que no debemos de hacer caso de esos mandamientos, de esas tradiciones de hombres, tradiciones del mundo. También lo dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En muchas iglesias, como han adoptado los mandamientos de hombres, lo que han hecho es apartarse de la verdad. Así es. También dice aquí, no atendiendo a fábulas judaicas. Esto significa, ¿verdad?, a mandamientos judaicas, mandamientos de los judaizantes. Hoy en día también hay mandamientos de los judaizantes en muchas iglesias. Sí, y hay personas que han adoptado también estos mandamientos. Y lo que han hecho es apartarse de la verdad del evangelio. Vamos a ver también Marcos 7:6 al 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es lo que está pasando en las iglesias.
que están guardando mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y no doctrinas ni mandamientos que son del Señor Jesús, sino doctrinas de hombres. Y muchos ponen por encima estas doctrinas de hombres, por encima de la doctrina de Cristo, por encima de los mandamientos de Cristo. Y toda persona que obedece estas doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, el culto que le rinden a Dios no sirve, Dios no lo recibe. Por eso dice aquí, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En una iglesia donde hay falsa doctrina, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, ese culto no sirve, no le agrada a Dios. En vano, es decir, Dios no los recibe ese tipo de culto, hechos con reglamentos de hombres. Poderoso es el Señor Jesús. Vamos también a ver otros versículos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras. Muchos, por aceptar doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, se han rebelado y no han perseverado en la doctrina de Cristo. Así es. Y como lo hicieron así muchas personas, en rebelarse contra la doctrina de Cristo, no perseverar en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. ¿Sí? No tienen a Dios. Pero el que persevera, si en una iglesia persevera en la doctrina de Cristo, es decir, como Cristo lo dio, sin mandamientos de hombres, sin doctrinas de hombres, entonces esa iglesia tiene al Padre y al Hijo. Ahora, si viene una persona anunciando no la doctrina de Cristo, sino otras doctrinas o su propia doctrina o doctrina de hombre, no hay que recibirlo, no hay que decirle bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe del mismo pecado. Vamos también a ver 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones, que la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que les dijera a algunos que no anden enseñando otras doctrinas que los apóstoles no enseñaban, otras doctrinas que Cristo no ha dejado. Y también le dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Timoteo, que le dijera a la iglesia que no prestaran atención a otras doctrinas, a otros mandamientos de hombres. Vamos también a ver 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Los apóstoles fueron muy celosos en que la iglesia debía de perseverar en la doctrina que habían recibido, que habían aprendido, y que no hicieran caso de hermanos que andan en desorden fuera de la doctrina de Cristo. Los apóstoles enseñaron las leyes y doctrinas del Señor Jesús, porque ellos lo recibieron de parte de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver primero los Corintios capítulo 9 versículos 20 al 21. Heme hecho los judíos como judíos, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo no andaba predicando leyes de los judíos, es decir, las leyes que enseñaban los judíos, las leyes que seguían los judíos. No,
sino que el apóstol Pablo estaba bajo la ley de Cristo, es decir, predicaba la ley de Cristo, ¿sí? Que ese es el mandamiento de Dios, porque Cristo es Dios. Gálatas 6:2 también dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley que debemos nosotros de cumplir son las leyes de Cristo, no las leyes de hombres, mandamientos de hombres. Colosenses 3:16 dice también: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. La palabra que debe habitar en nuestros corazones, la palabra que debe estar en las iglesias, deben ser las palabras de Cristo, es decir, la doctrina de Cristo, los mandamientos de Cristo. Sí, poderoso es el Señor. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La primera iglesia que Cristo fundó perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Este versículo está muy claro, que la primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero muchos hoy en día ya se han alejado de la doctrina de los apóstoles. También lo dice Hechos 16:4. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Los decretos pues son los mandamientos de los apóstoles, sí, que la iglesia debía de perseverar. También vamos a ver primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 y 2. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos dimos por el Señor Jesús. Ahí está. Aquí vemos también que esta iglesia también debía de seguir creciendo en la doctrina, en los mandamientos que habían dado los apóstoles por el Señor Jesús. Es decir, los mandamientos que predicaban los apóstoles, pues eran los mandamientos dados por el Señor Jesús. También Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. La iglesia de Roma también había aceptado de corazón la doctrina que predicaban los apóstoles, es decir, la doctrina de Cristo. La iglesia fue exhortado a que no aceptaran a otros predicadores que andaban, predicando según de Jesús, según del Evangelio. Sí, vamos a ver según de los Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4, y de allí los versículos 3, 14 y 15. Dice así: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús, que el que hemos predicado, o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufráis bien. Porque estos son, versículos 13 ya, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que había pasado aquí con esta iglesia de los Corintios? Que ya habían aceptado a predicadores que según predicaban de Jesús, pero dice el apóstol Pablo que predicaban de Jesús, pero del otro Jesús. Predicaban del Evangelio, pero de otro Evangelio. No es del mismo Evangelio que predicaban los apóstoles.
Es decir, no es la misma doctrina que predicaban los apóstoles. Y la iglesia lo había aceptado bien. Pero el apóstol Pablo les dice que estos, en versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Es decir, estos que estaban predicando según de Jesús, pero que no es del mismo Jesús, son falsos apóstoles. ¿Sí? Son falsos enviados. Son obreros fraudulentos. Se han disfrazado ¿de qué? De apóstoles de Cristo. Y esto es lo que ha pasado hoy en día también. Hay muchos predicadores que son falsos apóstoles, falsos predicadores, que se han disfrazado como los enviados de Cristo, pero no es así. ¿Por qué? Porque tienen el evangelio por ganancia, por sacar dinero nada más a la gente. Por eso predican el evangelio. Pero yo sé que hay también iglesias que predican el evangelio con humildad, con sinceridad. Sí, pero hay muchos que se han hecho ricos por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, pero de una manera distorsionada, es decir, adulterado. Poderoso es el Señor. Y aquí dice, verdad, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y así también sus ministros también hacen lo mismo. Poderoso es Dios. Y muchos adulteran la palabra de Dios, y como acabo de decir, que muchos están predicando un evangelio, verdad, moderno, liberal, adulterado. Eso es lo que están predicando. Pero vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo. Según los Corintios 4, 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos y a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí está diciendo que si hemos recibido la administración, ¿cuál administración? Aquí está hablando del nuevo pacto. Si hemos recibido nosotros la administración, no debemos nosotros de adulterar la palabra de Dios. No debemos de andar con astucia, adulterando la palabra de Dios. Y muchos así andan con astucia engañando a la gente, adulterando la palabra de Dios, quitándole la palabra de Dios y agregándole la palabra de Dios. Le agregan mandamientos que Cristo jamás dio, le agregan doctrinas que Cristo jamás enseñó. También lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 17. Versículos 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Muchos de los que andan predicando falsas doctrinas, predican falsa doctrina, es porque lo que hacen es, verdad, torcer las escrituras, tuercen la palabra de Dios, tuercen las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, los tuercen para perdición de sí mismos. ¿De qué manera los tuercen? Pues lo aplican de otro modo, y así lo andan predicando y enseñando, y llevan a mucha gente arrastrando a la perdición. Poderoso es Dios. Ya para concluir, voy a mencionar algunas de las enseñanzas, algunos de los mandamientos de hombres. El diezmo, guardar el sábado, la circuncisión, usar instrumentos musicales, la danza y los aplausos, celebrar 25 de diciembre, fin de año y año nuevo, celebrar cumpleaños, día de los niños, día de las madres y de los padres, día de los abuelos y día de las abuelas, San Valentín, el día de los enamorados, día de los muertos, el Halloween, celebrar el grito de Dolores, etc. Otras cosas más. También bautismo de niños, usar imágenes y muchos más que hay. Las iglesias han adaptado todas estas costumbres. Sí, hay otros que no, hay otros que los rechazan y qué bueno. Sí, pero están fallando en otros mandamientos, es decir,
han metido otros mandamientos que también son de hombres y los tienen mezclado con mandamientos de Dios. Sí, poderoso es el Señor. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Este mensaje es para todos los predicadores, para todos los evangelistas, para todos los pastores, para todos los líderes religiosos. Si tienen cuidado de sí mismos y de la enseñanza de lo que predican, entonces serán salvos. Será salvo el enseñador y los que son enseñados. Pero si no tienen cuidado, sino que añaden mandamientos de hombres, doctrina de hombres, entonces se va a perder el que enseña y los que son enseñados. Es decir, hay peligro de que se pierdan los predicadores, los administradores y también la congregación. ¿Por qué? Por la predicación de falsas doctrinas, de mandamientos de hombres, de doctrinas de hombres. Aquí nomás esto, ¿verdad? Espero que te haya servido, amado hermano, amada hermana, esta enseñanza. Si tienes dudas, algunos de estos puntos que acabo de mencionar, si en tu iglesia hacen estas cosas, lo que acabo de mencionar, pues te invito a que estés atento a los siguientes videos que voy a estar subiendo, porque voy a estar hablando también de todos estos puntos. Pero te doy gracias porque has estado atento a esta enseñanza. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente y que su paz gobierne en todo tu ser. Muchas gracias.